Continuamos con el tratamiento de la fusión en equilibrio y en esta clase vamos a tomar un atajo práctico que fue visualizado muy temprano en el desarrollo del modelado petrológico. Hanson en 1978, en un artículo que está en EPSL, vio que o demostró que como la mayoría de los ejemplos naturales brindan escasa información y mucho del modelado depende de la interpretación, pensó que era apropiado simplificar los parámetros que se utilizan para modelar la fusión parcial. En particular, el parámetro clave es el coeficiente de partición. Hanson dijo, bueno, miren, para poder comparar los modelos de fusión parcial en equilibrio y fraccional, es más práctico considerar el coeficiente de partición del residuo sólido ponderado por la fracción en peso de todos los componentes que constituyen el residuo en el momento en que instantáneamente se extrae el líquido. Y en esta clase vamos a demostrar por qué Hanson y otros modeladores pensaron o tomaron este atajo. Partimos de la ecuación que modela el caso de fusión parcial en equilibrio eutéctica, pero si lo tomáramos peritéctico sería lo mismo. El denominador de la ecuación se puede reordenar de esta manera, simplemente multiplicando f por 1 y por menos p, y reordenando se puede reordenar de esta manera. Shaw ya había demostrado que existe una relación entre todos estos coeficientes. Este es el coeficiente de partición original, cuando el sistema no comenzó el proceso de fusión. Este es el coeficiente de partición ponderado por las fases que se consumen, para eso hay que mirar las clases anteriores, y este es el coeficiente de partición del residuo. Ya vamos a ver en particular qué significa este coeficiente de partición o cómo se calcula, porque esta relación entre los tres coeficientes de partición es muy apropiada para llegar a un modelado simplificado. Para visualizar, como siempre, para visualizar el objetivo de la clase, que es demostrar por qué es más práctico utilizar el coeficiente de partición calculado en el residuo, o el residuo de la fusión, vamos a retomar el ejemplo de la fusión eutéctica. Pero no vamos a desarrollar el ejemplo de la fusión eutéctica porque está en otra clase. Pero vamos a demostrar por qué se cumple esta igualdad. Para demostrar que se cumple esta igualdad, tenemos que en el ejemplo comenzar con analizar cómo se calcula D, el D original. El D original es la fracción en masa del sólido 1 por el coeficiente de partición del sólido 1 sobre el líquido, la fracción en masa del sólido 2 por el coeficiente de partición del sólido 2 en el líquido. Así se calcula D. ¿Cómo se calcula P? Esto está en videos previos. P se calcula la contribución a la fusión del sólido 1 por el coeficiente de partición del sólido 1
por el coeficiente con que contribuye el sólido 2, por el coeficiente de partición del sólido 2 por el líquido. 0,75 es el coeficiente estequiométrico. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si reemplazamos D y P en esta ecuación? Lo que ocurre es que nos encontramos con esto. 0,6 por el coeficiente de partición del sólido 1 sobre el líquido, más 0,4 por el coeficiente de partición del sólido 2 sobre el líquido, menos 0,25 por el coeficiente de partición del sólido 1 por F, menos 0,75 por el coeficiente de partición del sólido 2 por F, sobre todo, sobre U, todo dividido 1 menos F. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si hacemos la operación de la ecuación anterior? Bueno, ustedes tienen que poder ver que si se pone F, si F se evalúa como 0,1, se puede resolver la ecuación anterior de tal manera que nos queda el coeficiente de partición, nos queda que el coeficiente de partición es 0,64 por D del sólido 1 sobre el líquido, más 0,34 por D del sólido 2 sobre el líquido. Y esto, ¿qué es? Eso es el coeficiente de partición del residuo cuando se extrajo el fundido. Entonces, de esa manera hemos demostrado, vamos a volver un minuto, hemos demostrado la igualdad que originalmente demostró Shaw. Vamos a volver un minuto, para que puedan comprobar, nuevamente la resolución. Si uno en lugar de F, si en lugar de F se pone 0,1 y 0,1 se multiplica 0,1 por 0,75, 0,1 por 0,75 y acá queda 0,9, puede comprobarse que operando se obtiene lo siguiente: se obtiene 0,64 por el coeficiente de partición del sólido 1 sobre el líquido y 0,34 por el coeficiente de partición del sólido 2 sobre el líquido. Y justamente estos coeficientes son los coeficientes, que se corresponden con los coeficientes de partición que uno obtendría si calcula el coeficiente de partición total del residuo. De esa forma hemos demostrado lo que originalmente demostró Shaw en 1970 de una manera utilizando este ejemplo sencillo. Ahora vamos a dar un paso más. Bueno, volvemos a la ecuación de fusión parcial no modal eutéctica reordenada, como lo vimos anteriormente. Se puede comprobar que este término del denominador es este término de la igualdad que demostramos antes. Si este término pasa multiplicando acá, nosotros pasa multiplicando, nos queda esta igualdad. Si a esta igualdad la reemplazamos acá, porque esto es igual, nos vamos a encontrar con que obtenemos una ecuación donde tiene un solo coeficiente de partición, y es este. ¿Y qué coeficiente de partición es ese?
Ese es el coeficiente de partición del residuo. Esta ecuación se puede reordenar de tal manera que nos queda exactamente igual a la... Ustedes pueden ver la clase para comprobar lo que les voy a decir. Nos queda exactamente igual, esto nos queda exactamente igual a la ecuación que modela la fusión modal, con una gran diferencia. En la fusión modal, este es el coeficiente de partición original, en tanto que en la fusión general, en esta ecuación general, D es el coeficiente de partición del residuo que se reconstruye en el momento exacto en que se extrae un pulso de fundido de manera instantánea, pero en equilibrio. Luego de esta clase podemos utilizar esta aproximación para comparar o para avanzar sobre la fusión fraccional y comparar la fusión en equilibrio y la fraccional. Pero esta clase es un poco intrigante porque ustedes se preguntarán por qué directamente no empezamos por aquí, siguiendo por qué en las clases anteriores seguimos el procedimiento riguroso de ver no modal, de ver modal, no modal eutéctico, no modal peritéctico. Bueno, la respuesta es, si no hubiéramos transitado el camino que hemos tomado en la secuencia de clases, no se podría demostrar esta clase con rigurosidad, por un lado. Y por otro lado, si alguien quiere seguir un camino riguroso de modelado, debe revisar y retomar el camino que tomamos en las clases cuando diferenciamos fusión no modal eutéctica de peritéctica de fusión y el caso de fusión modal. En este momento o después de esta clase estamos en condiciones de dar un gran paso para comparar los modelos de fusión, todos los modelos de fusión, excepto los modelos de fusión dinámica. Pero podemos dar el gran paso para después entrar en los modelos de fusión dinámica.